¿Te has dado cuenta de cómo el contenido que tiene muchas y constantes reproducciones se basa en hablar de otras personas? Como celebridades, youtubers, streamers, tiktokers, instagramers, digo ya personas reconocidas en cualquier red social. Pero ¿cuál es la razón, el motivo del que nos llame tantísimo la atención consumir estos contenidos que se base en criticar a otras personas? A mi punto de vista son tanto razones externas como internas las cuales nos generan esta necesidad de querer consumir estos contenidos. Que ojo, aquí quiero aclarar que no tengo ninguna clase de problema con las personas que se dedican a hacer estos videos, especialmente críticas a otras personas. Es más, este video está dirigido hacia el contenido mismo y al fenómeno que este genera. Pero ahora bien, dentro de las razones por las cuales yo considero que se presenta esto son: uno de ellos, la curiosidad. Y es que viendo a la curiosidad como ese impulso que nos motiva a querer interesarnos, informarnos de las cosas, es que a mí me gusta catalogarlo como el núcleo de este tema, ya que si no fuera por la curiosidad y la naturalidad con la que se presenta esta, pues prácticamente no nos interesaría absolutamente nada, que siendo así no nos interesaría el chisme, las polémicas, las tendencias. Y es que claramente al intentar hablar de la curiosidad es adentrarnos a un tema bastante interesante, bastante fascinante, pero eso sí, muy extenso, debido a que juegan muchos factores de por medio, como factores psicológicos, emocionales, sociales, que llevan al individuo a la búsqueda de la información. Pero relacionándolo con este tema, yo considero que la curiosidad se encuentra estrechamente relacionada con él y la razón por la cual se consumen estos contenidos en primer lugar. Y es que vayámonos desde el principio, en el que casi de forma evolutiva o de supervivencia, la curiosidad le ha permitido al ser humano sobrevivir prácticamente, ya que por ejemplo nos interesaba saber quiénes eran las personas más confiables, quiénes tenían más poder o quiénes respetaban y cumplían las leyes, o por supuesto quienes por el contrario no. Es decir, que tener esa curiosidad por saber qué es lo que pasa con los demás pues nos ha permitido a lo largo del tiempo poder tomar acciones para poder predecir ciertas conductas y de esta manera poder evitar conflictos. Y algo así llega a pasar en redes sociales, como si de una manera ancestral y automática nosotros nos comenzáramos a preguntar el qué hizo, qué dijo, por qué esto, por qué lo otro de muchas figuras públicas. Y ojo, puede que estas preguntas no las hagas tú a ti mismo de forma voluntaria. Muchas veces esto se presenta de forma involuntaria, casi como si nosotros de manera inconsciente nos hiciéramos estas preguntas. Por ejemplo, cuando estamos en redes sociales y no sé, por ejemplo en plataformas en redes sociales como X, que te vas al apartado de tendencias, usualmente te salen nombres de figuras públicas. Digo, a mí me parece así, ¿no? Por ejemplo, el nombre de una figura pública y abajo una leyenda que dice tendencia en X o tendencia en México. Y es ahí en donde suelen presentarse estos cuestionamientos, ¿no? De qué hizo esta persona, por qué está haciendo tendencia, ahora en qué problema se metió, ¿no? ¿Por qué lo están cancelando? Y eso suele pasar mucho con artistas, ¿no? Por ejemplo, muy recientemente creo que a Justin Bieber también lo están cancelando bastante, ¿no? Por muchas declaraciones que está haciendo en Instagram. Digo, realmente no tengo mucha información respecto a qué está diciendo o qué significa lo que está diciendo. La verdad no sé por qué están cancelando constantemente a Justin Bieber. Sin embargo, es aquí en donde suelen surgir estas preguntas también. Pero volviendo con el tema, aunado a que la curiosidad se encuentra constantemente alimentada de otros factores que precisamente podemos ver en redes sociales, como por ejemplo en YouTube, precisamente en esta plataforma, podemos darnos cuenta cómo es que los títulos de video o portadas incitan constantemente al consumo de los contenidos, porque no me van a dejar mentir que títulos como "La verdad detrás de", "Por esta razón están cancelando X persona", "Te sorprenderás con lo que hizo tal", o directamente poner el nombre, no sé, de la celebridad, de la persona que están cancelando y acompañarlo con una frase de "Es un chiste, es un peligro", que por supuesto acompañado de portadas con imágenes enormes, caras llorando, mucha saturación de color, pues vaya que va a atraer la atención de muchísimas personas. Y por supuesto que estos contenidos sean lanzados durante la polémica va a hacer que prácticamente los números se disparen hacia arriba. Por ejemplo, al momento en que estoy grabando este video, sí están cancelando, funando a Justin Bieber en X, pero también
también en YouTube y en TikTok están hablando mucho del tema de Farid Dieck y su esposa o su prometida. Creo que hasta este punto no sé exactamente qué son, ¿no? Creo que están comprometidos. Ojo, no sé si cuando esté subiendo este video la polémica quizá ya terminó, ¿no? Pero quiero decir es que si se dieron cuenta cuando surgió esta polémica, muchos canales que se dedican precisamente a las críticas o incluso canales que ni siquiera se dedican a ello, pues comenzaron a hablar de este tema. Y si se ponen a observar un poco los números en cuestión reproducciones, interacciones que tienen estos videos durante el auge de la polémica, podrán darse cuenta que efectivamente es un contenido que está siendo consumido masivamente. Así que este punto del que los videos sean lanzados durante las polémicas, pues efectivamente va a atraer todavía más atención. ¿Por qué? Precisamente por la curiosidad. Así que relacionándolo con este punto del que los contenidos sean lanzados durante la polémica, la funa, la cancelación, pues efectivamente va a atraer muchísima atención. Y uno de los factores del por qué se llega a generar esto es precisamente la curiosidad. Pero algo muy importante destacar aquí es que la curiosidad no es mala. Ojo, que hablando de curiosidad en general, es lo mejor a mi parecer que debe de existir. Yo considero personalmente que la curiosidad es fundamental e importante en la vida de todos y cada uno de nosotros, precisamente porque nos motiva muchísimo a querer aprender, a querer cultivarnos, si lo quieres ver así. Pero digo, hablando específicamente de la curiosidad que se presenta ante estas polémicas, pues realmente se presenta de forma muy natural y automática, como les venía diciendo. Y usualmente esta se suele presentar de forma inconsciente gracias a todos los estímulos que se nos presentan. Así que quizá tú no seas de las personas que consume estos contenidos de forma regular, pero quizá de forma inconsciente lo hayas hecho, precisamente por la curiosidad. Ahora, el segundo punto que yo considero es la comparación. Y de hecho este tema de la comparación se me hace muy interesante, del cual podemos hablar en otra ocasión. De hecho tengo pensado poder hablar de en un futuro. Pero bueno, el compararse en esta clase de situaciones suele presentarse de manera personal. Y sí, así como lo oyes, compararse. Y es que compararse uno mismo y su vida personal con el de la persona sobre la cual se está hablando es algo real. Y de la misma manera en la que lo hace la curiosidad, la comparación muchas veces ocurre de una forma inconsciente. Porque quizá y tú no lo hagas agrede, pero suele ocurrir mucho este fenómeno en el que ver errores o polémicas ajenas puede hacernos sentir superiores o más tranquilos sobre nuestras propias vidas. Y es que aunque no lo pareciera, nosotros constantemente nos encontramos comparándonos con los demás, tratando de establecer un buen o mal concepto de nosotros mismos en base a lo que vemos en la vida de los demás. Y esto ocurre de una forma muy peculiar en las redes sociales, ya que cuando se ve que alguien famoso, exitoso, está siendo criticado o expuesto, se suelen presentar muchos comentarios como: yo jamás haría eso. Por esa razón a mí nunca me cayó bien. ¿Ya se les subió? Los cuales aluden a una sensación de alivio o superioridad al ver que alguien está en una situación peor que la de uno mismo. Aunado a que el momento en que se realizan estas críticas se revelan imperfecciones, que supongo que tú ya te habrás dado cuenta que en el mundo de las redes sociales, en donde todos muestran su lado más positivo, más bonito, su mejor versión, pues terminan mostrando una realidad completamente diferente. Es decir, que si antes estaban puestos en un pedestal y los bajan de un día para el otro, pues sentimos que no están lejos de nosotros, o que al momento de equivocarse y ser cuestionados, pues nos da una especie de consuelo a ver que estamos en una posición muchísimo mejor que la de ellos en ese momento. Discúlpenme si me moví, si me ven distinto, es que
problemas técnicos, dejémoslo ahí. Y es aquí en donde entra este famoso engagement, que ya les digo yo, estuve investigando y sí es un concepto, a mi parecer, para mí, un tanto complicado de entender. Porque mientras más interactúan las personas con un video, entiéndase ver el video completo, dar un me gusta, estar comentando, más lo impulsa el algoritmo ese contenido. Pero hay algo que hace que este engagement se dispare todavía más, y es la polarización. Y es que cuando en un video se habla de otra persona, especialmente si es una crítica o una opinión fuerte, pues la gente no se queda neutral generalmente. Se crean bandos en los que unos lo defienden mientras que otros lo atacan, o algunos aplauden y otros cancelan. Y precisamente este choque de opiniones genera muchísima actividad en el video, como comentarios masivos, discusiones, réplicas, compartidos, o sea, el engagement, pero a niveles increíbles, ¿no? Y es que es algo bien curioso como es que el algoritmo pareciera que no le importa si la conversación es positiva o negativa, solo ve que hay movimiento, que el video mantiene a la gente enganchada, y pues para él genial, ¿no? Por esa misma razón muchas veces los videos más virales a veces no son los más educativos, ¿no? Sino a veces los más polémicos o que pues en general llaman mucho la atención. Otro punto que considero bien importante son los títulos y las miniaturas llamativas. Por supuesto que los creadores de contenido saben cómo hacer su contenido llamativo, y de eso nos podemos dar cuenta en los títulos y miniaturas que ellos hacen para poder crear sus videos. Por tal motivo no es ninguna sorpresa que tengan miles o millones de reproducciones esos videos, precisamente porque están diseñados para disparar tu curiosidad, en donde una vez que ya les diste clic ya te tienen. Pero algo interesante es el ciclo que se genera con esto, en el que ves una miniatura llamativa, das clic, te enganchas con el contenido y se vuelve a repetir este ciclo. Ves una miniatura llamativa, le das clic, te enganchas con el contenido. Que ojo, al decir te enganchas me refiero a que te quedas consumiendo, viendo ese contenido casi por completo y de forma repetitiva. Y tal pareciera que todo esto de forma automática e inconsciente. Por esa razón los videos polémicos con títulos llamativos o miniaturas un poco exageradas pues funcionan bastante bien. Todo esto que comenté, quiero que quede claro que son mis opiniones y mis perspectivas al respecto de este tema, de esta situación que se presenta. No quiero que tomen lo que estoy diciendo como una verdad absoluta, ni mucho menos. Simplemente es mi opinión. Y por supuesto que pueden haber otros factores que juegan un papel crucial para esta clase de situaciones. Pero ya saben lo que me gusta hacer en estos videos, y es que tú me dejes en los comentarios cuál es tu perspectiva, tu opinión al respecto. Me gusta que estos videos sean como una serie de preguntas, cuestionamientos, y me gusta que nosotros nos planteemos para que pongamos a trabajar un poquito el cerebro, ¿no? Digo, yo sé que a veces son temas que no nos afectan directamente, pero pues es interesante, ¿no? Ponernos a pensar sobre ello. Y ya para concluir me gustaría decir algo que es una pregunta que yo planteé ya que estaba desarrollando este video, ¿no? Que es ¿por qué nos interesa la vida de los demás? Si quieres responderla en los comentarios, adelante. A mi parecer a nosotros nos interesa mucho la vida de los demás precisamente porque somos sociales y necesitamos relacionarnos de otros para poder pues subsistir, conocernos, poder compartir, y por supuesto porque somos curiosos, nos gusta saber sobre las cosas y dar nuestra opinión al respecto. Así que es eso por el video de hoy, espero que te haya gustado, que te haya encantado. Ojo, cuando dije lo de me dejen en los comentarios, no es obligado, no es a fuerzas que lo hagan, incluso en sus casitas intenten plantearse a veces estas preguntas, ¿no? Digo, en un rato libre. Así que nos veremos por el siguiente video y espero no tardarme en estarlos publicando, porque sí, ya me pasó un rato totote sin grabar, sin subirles nada, y eso no me gusta. A mi gusto les debo de estar subiendo contenido constantemente. Así que chao. Así que chao. Así que adiós, viejones. Así que adiós. Así que nos vemos. Y sí, ya sé, tuve un cambio de look. Así que si ves un video pasado, pues maybe sí me veo distinto, ¿verdad? Digamos que el cabello me lo corté. Espero que se vea bien. Aunque siento que cuando apenas me lo corté me parecía de Max Steel, ¿no? Bueno, algunos me decían a Peso Pluma, no creo que me parezca a Peso Pluma. Pero bueno, ya. Ese es el thumbnail. Adiós.